Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes este programa. Miren, friendo y comiendo. Ayer vino la ministra de Seguridad de los Estados Unidos, se reunió con nuestra presidenta, con el secretario de Relaciones Exteriores y otros funcionarios del gobierno. Y lo que yo he sabido es que fue una reunión cordial, estrictamente diplomática. Claro, hay intereses de por medio. No podemos desconocer que han habido momentos en estos 3 años y medio de gobierno de la presidenta Castro con altibajos en las relaciones, pero con intereses comunes para ambos países. Intereses comunes para ambos países. ¿Cuántas bases tiene Estados Unidos en América Latina con presencia militar? Bueno, es la base Sotocano, es un contingente de militares, pero un buen número de militares aquí en nuestro territorio. Son muchos los países. Entonces, hay muchos intereses en materia de seguridad, económicos, migratorios. ¿Cuántos hondureños residen en Estados Unidos con documentación? Pero ¿cuántos otros viven allá sin documentación? La mayor parte de remesas que tenemos nosotros, ¿de dónde vienen? De varios lugares del mundo, pero en su mayor parte vienen de Estados Unidos. Hay intereses en común, hay intereses en común. Por lo tanto, tuvo que ser, como me han dicho, fue la reunión, cordial, muy cordial. Y en los últimos años, recuérdense que muy pocos funcionarios de alto nivel visitaron los presidentes de Honduras. Se mantenían allá. De larguito lo pasó eso con Juan Orlando Hernández. Y bueno, sabiendo de esa relación cercana, de intereses comunes entre ambos países, no podemos menos que alegrarnos de que haya sido una relación cordial. Seguramente que siempre hay disensos en las relaciones, discrepancias que se manejan en el ámbito diplomático. Hoy tengo un panel variado. Voy a comenzar de izquierda a derecha con Filadelfo Martínez. Filadelfo, nuestro analista permanente aquí en Frente a Frente. ¿Qué tal, Filadelfo? Muy bien, bienvenido, Renato. Buenos días. Un placer estar de nuevo en el programa y gracias por lo de permanente, es decir, ya puedo reclamar derechos, ¿verdad? Muy bien, Filadelfo, me parece justo. Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos es un periodista corresponsal internacional, periodista multimedia con más de 24 años de experiencia. A lo largo de su carrera ha demostrado habilidades en producción y dirección de programas de noticias para varios medios de comunicación. Es un hombre, es un comunicador con amplia experiencia. Ya ha estado en el país, vino cuando el golpe de Estado, aquí estuvo cubriendo. Tiene nacionalidad colombiana y venezolana y se ha metido en el Darién, ministro. Se ha metido en el Darién. ¿Ya estuvo usted también? Se ha metido en el Darién. Mira, y conoce a fondo ese flujo migratorio por ese lado. Yo creo que va a ser interesante hoy, con la experiencia que tiene, ha hecho reportajes documentales bárbaros. Juan Carlos Aguirre, gran amigo de la periodista Raquelita Lazo. ¿Sabes qué fue ella? Mira que anda Juan Carlos Aguilar. No, muchísimas gracias. Sí, entonces me agrada, Juan Carlos, que compartas con nosotros. No, a mí conocerlo en persona, además. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Aguirre, el coordinador del Consejo de Gobernanza Migratoria, director de Migración, don Wilson Paz. Wilson, bienvenido. Gracias. Es un placer tenerte en el programa. Gracias.
el director general de aduana, Fausto Calix. ¿Qué tal, Fausto? ¿Tú estuviste en la reunión ayer también? También, Renato. Sí. Qué placer saludarles. Saludo al pueblo hondureño a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera de las fronteras patrias también, si nos están viendo. Saludo a don Filadelfo, a Juan Carlos, compañero Wilson Paz, con quien estuvimos acompañando a la presidenta Xiomara Castro en esta visita que, como usted menciona, es de alto nivel por parte de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Y contentos de estar en este espacio para justamente comunicarle al pueblo hondureño, Renato, en el marco de qué se desarrolló esta visita y cuáles son los temas que se han abordado. Correcto. Cuando dije friendo y comiendo es porque ya se publicó en la Gaceta un documento que tiene que ver con la reunión de ayer entre la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos y la presidenta Castro. ¿Te sientes cómodo? Perfecto, Ok, siempre Filadelfo. en Honduras me siento cómodo. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas veces has estado en Honduras? Esta es mi sexta vez. Sexta. Sexta vez, por diferentes temas políticos, ahora obviamente por el tema migratorio, haciendo un recorrido con todos los migrantes que están regresando del norte hacia sus diferentes países, en el sur o incluso en otros continentes, pero que obviamente usan a Centroamérica como vía de escape de esa frustración que tienen ahora, ¿no? De no haber logrado su sueño americano. Y entiendo que te mantienes en el país porque tienes una agenda dinámica por asuntos migratorios también. Así es, así es. Estamos esperando poder pasar Nicaragua y seguir nuestro camino hacia el sur. Oye, ¿qué investiga tanto Nicaragua cuando tú pides ahí el ingreso, una solicitud para ingresar a ese país? Mira, no sé, lo cierto es que llevo una semana aquí ya esperando pasar. No. Creo que es más complicado pasar nosotros como por los canales regulares, porque en mi caso no puedo dejar de sellar pasaporte porque eso me crearía problemas migratorios en otros países o me dificultaría pasar en otros países. Pero nosotros que pasamos de manera regular tenemos más inconvenientes a veces que las personas que vienen de retorno o que pasan de manera irregular, porque lo hacen por los caminos verdes, sortean las alcabalas, los puestos fronterizos en algunos países y aún así pues llegan o los que siguen subiendo, porque siguen subiendo, o los que ya están empezando a bajar. Correcto. Bueno, pues tal vez aquí encuentras una ayudadita. un mediador. Una ayudadita. Tiene una semana de estar aquí en el país y está bloqueado, pues está bloqueado. El destino quería que estuviera en este programa. Ah, bueno, también. Eso es cierto. Está bien, está bien. cierto. Nada Está pasa bien. por casualidad. Así es. Le voy a mostrar un video del Darién con la autorización de vida de Juan Carlos, de este hombre trabajando ahí. Porque el tema central son los resultados de esa reunión de la secretaria de Seguridad con nuestro gobierno ayer. Por favor, más video en el transcurso del programa, ya cuando está en la selva del Darién. Juan Carlos, si yo te digo, Juan Carlos, sacame un titular de tu experiencia ahí en el Darién, porque no te imaginas cuánta gente que pasa por el Darién viene a Honduras. Me imagino que hoy llega un grupo que por ahí pasó y va a estar en el país. Unos logran irse hacia el norte, otros se quedan aquí por varios meses. ¿Qué titular me harías? Y si quieres, hazlo un poquito largo. Para no presionarte. Es que Renato, es complejo porque son muchas las emociones que vives allí. Si como periodista las vives, imagínate cómo la padecen estas personas migrantes que se puede resumir en humillación, en frustración, en impotencia y creo yo que es el negocio de las almas. El negocio de las almas. El Darién, 2 puntos, negocio de las almas. Negocio de las almas. Ese paso por el Darién de miles de migrantes todos los días se convirtió en una industria, un negocio para redes criminales. Es un negocio más lucrativo, y hay que decirlo, que el propio narcotráfico para los que están en el Darién y para los que siguen hacia el norte y los que están en México donde vivo. Es un negocio que se ha convertido, insisto, más lucrativo que el propio narcotráfico. ¿Por qué? Porque si yo secuestro a una mujer, esta mujer la puedo usar en mi campamento como yo quiera. La puedo prostituir, ahí le sacas dinero. Sí. Cuando te aburres de esa mujer o que ya está desgastada, digámoslo muy crudamente, la venden a otros secuestradores.
a otras redes de tráfico de personas. Entonces es redituable el negocio porque le va sacando a una sola persona dinero por allí, le va sacando dinero porque te sirve de mula para llevar droga, te sirve para la prostitución y te sirve en el peor de los casos, y esto sobre todo en México, para el tráfico de órganos. Imagínate. Porque hay personas que desaparecen, que ya no se sabe nada de ellos y es porque fueron asesinadas y muchas de ellas sus órganos son vendidos. Entonces esto es un negocio muy lucrativo para Al estas menos, personas. ¿cuántas nacionalidades identificaste? Mira, en el esa Darién? oportunidad identifiqué indios con cuales viajé de noche en parte de este recorrido por la selva. No le digas indio a un hindú, porque te corrige de inmediato. Sí, pero depende también la religión, ¿no?, que Sí, tengan. sí, sí, Entonces, sí, sí. por eso indio, hindú. Soy Entonces, hindú, me dice sí. un indio, una persona nacida ahí en la India. Por favor, no me diga indio. Ya es por el tema de la religión ya. que puedan tener Bueno. estos. El otra nacionalidad que hay bastante, pues son asiáticos, entiéndase japoneses, incluso hemos visto, veíamos... Japoneses por el Sí, Darién. de todas Pero las- andan pasando una experiencia, una Y travesía. mira, no creo que sean Algunos migrantes. de estos indios o hindúes te decían, yo lo estoy haciendo por mero turismo. Obviamente no lo van a hacer por turismo, pero te ponían esas excusas. Habían personas obviamente de Sudamérica, ecuatorianos han subido enormemente el tráfico de personas o el tránsito de personas por allí, que ahora ha bajado por obvias razones que ya lo comentaré más adelante, pero habían ecuatorianos, colombianos, venezolanos, es en su mayoría las personas que pasan por allí, cubanos, haitianos, en fin, una gran cantidad de personas, europeos, porque habían ucranianos que entraban por allí, rusos que entraban por esos lados, de Kazajistán, de Uzbekistán, de Pakistán, o sea, iraquíes. Conseguí iraquíes e iraníes pasando la selva del Darién. Y estas personas, como vienen con un buen fajo de dinero, digamos, venían preparadísimos, o sea, con ropa impermeable, con botas para montaña, con lámparas en los cascos, porque normalmente quienes vienen de Asia están haciendo este recorrido por la selva del Darién de noche, porque saben que es cuando menos vigilancia hay por parte de las autoridades y hasta los propios delincuentes les da miedo salir de noche por los animales que hay, por los jaguares, en fin, los monos Ok. aulladores y demás. Entonces, hay cualquier nacionalidad que tú quieras y es una mezcla de razas con similares situaciones, con similares padecimientos y necesidades que se encuentran allí y que muchos de ellos se comunican hasta por señas, pero se hacen a veces hasta familia dentro Claro. de la selva. Y toda esa gente pasa por aquí. Toda esa gente pasa por aquí. Algunos se quedan meses aquí, otros logran salir rápido. No sé, otros si retornan. Pero esta es una de las aristas abordadas ayer entre la ministra de Seguridad de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Aquí tengo al coordinador del Consejo de Gobernanza Migratoria de Honduras, director de Migración, don Wilson Paz, y al director general de Aduanas. Entonces, solo para ir en orden, abordaron este tema, ¿no?, del flujo por el Darién con la secretaria de Seguridad. Sí, la migración irregular fue uno de Sí. los temas que hemos abordado. Hemos analizado la data, le he compartido. Nosotros tenemos, para Juan Carlos, tenemos una data muy nutrida, muy importante, porque los datos son importantes en este tema, sobre todo en la parte humanitaria que ha descrito Juan Carlos. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, no al nivel de Juan Carlos, obviamente, pero se viven cosas difíciles, son experiencias complicadas y todas esas personas, Renato, en su mayoría pasan por Honduras. Ahorita el flujo ha decrecido. Nosotros en el año 2022 tuvimos el paso de casi 180,000 migrantes. En el 2023, 545,000. Panamá reporta, por ejemplo, en ese 2023, 520,000. Nosotros reportamos 545,000, porque en Honduras todavía pasa más gente que por Panamá, porque por Nicaragua ingresan otras nacionalidades que se incorporan a la ruta por Honduras, ¿verdad? Ahí podemos ver, ahí está la gráfica. Tenemos en el 2024 374,959 personas que pasaron por nuestro país, y en el 2025 tenemos en la actualidad 19,074 ¿Ha personas. descendido? Ha habido un decrecimiento sustancial, pero como dice Juan Carlos, todavía sigue subiendo gente del sur hacia el norte, pero todavía también continúa
bajando gente del norte hacia el sur. O sea, ahorita tenemos un flujo de migración inversa también, pero eso lo dialogábamos con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ella se llevó toda esta gráfica. Ahorita, por ejemplo, yo le puedo decir que por Honduras han pasado, como decía Juan Carlos, nacionalidades que usted nunca se hubiera imaginado. O sea, nosotros tenemos reporte del paso de casi 100 nacionalidades diferentes por nuestro país. Nacionalidades que usted ni sabe qué idioma hablan y usted tiene que adecuarse y nuestro personal allá, sobre todo en la frontera de Nicaragua, ¿verdad?, de Las Manos, tiene que estar trabajando fuertemente para esa tarea. Entonces, se llevó la parte de la data, eso fue uno de los temas muy importantes que se trabajó. Por ejemplo, antes, el año pasado, pasaron 187,000 migrantes venezolanos. Este año van 1.300. Hubo una dimensión completamente que cambió. Antes, ahí puede ver, los venezolanos eran el número 1. Ahora, la nacionalidad número 1 que ha transitado por nuestro país son los cubanos. Yo creo que ese es solamente de este mes, pero ahorita llegamos el paso de esos 19,000, van 10,000 que son cubanos y el resto se distribuyen, ¿verdad? Ahí puede ver usted chinos, mire, de Angola, de Camerún, de India, ¿verdad? Eso solo es de estos días, ¿verdad? Nepal. Y eso pasa a diario por nuestro país y, como le digo, pues eso se vuelve un reto, trabajar con este tipo de movilidad humana que estamos viviendo en la actualidad y sobre todo ahora que es inversa, como decía Juan Carlos, que él viene ahora del norte hacia el sur y viene dándole ese recorrido, es más difícil identificar una persona que viene del norte hacia el sur. Es más fácil identificarlo porque ya teníamos mapeado cuál es la ruta de los que vienen del sur hacia el norte, pero de los que vienen del norte hacia el sur se vuelve complejo porque no sabemos por dónde están entrando, entonces difícilmente con algunos los hemos ido identificando. En algunos casos, Renato, y se lo decía yo a la Secretaria de Estado ayer, llegan a Honduras y en Honduras deciden tener una estadía para su retorno voluntario a sus países. Y desde Migración nosotros les colaboramos con alimentación, con hospedaje, mientras su proceso de documentación o de compra de boleto se da desde Honduras. Honduras para ellos, y también se lo expresaba en la visita de ayer, es uno de los países donde se les ha tratado diferente. Y yo no sé si Juan Carlos lo va a decir o lo ha visto, pero aquí el trato del migrante, no solamente al irregular, sino que también al regular. O sea, aquí viene un migrante y los hondureños somos amenos, somos amigables y amorosos. Pero en ese sentido, con el migrante irregular, el trato en Honduras es diferente y por eso es que ellos a veces utilizan Honduras para retornar a su país. Además que las relaciones con Venezuela les permiten a ellos aquí, a los venezolanos en su consulado, tramitar su documentación con tranquilidad. Mientras todo eso pasa, la labor humanitaria del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ahí está trabajando para ellos y ellas. Vamos a ver, Wilson, pero ¿hubo alguna demanda así específica de Kristi Noem? Ya tendrán ustedes video de la Secretaría de Seguridad que creo que todavía sigue en el país, todavía no ha partido para Guatemala. Ya se fue. Ayer ya se partió para Guatemala. Ayer tuvo la última reunión era ayer con fue el en presidente Guatemala. Arévalo. Correcto. Ah, bueno, es que por asuntos de seguridad, porque yo tuve varias llamadas como a las 9:30 de la noche y me dicen, no, aquí va a dormir, no se ha ido. No, por asuntos de seguridad despistan. Ayer ya estaba en Guatemala la Secretaria de Seguridad. Renato, pero solo una cosa. Mire, esta es una visita importante, pero cabe aclarar que esta es la primera visita importante, pero por parte del gobierno del presidente Trump. Pero la presidenta de la República ha tenido visitas de alto nivel de Estados Unidos. Vino el secretario Mayorga del gobierno del presidente Biden, vino la vicepresidenta Kamala Harris. Desde la toma de posesión. La toma de posesión, yo sé. Han venido senadores, congresistas y figuras de alto nivel, militares también, ¿verdad? Como la comandanta. El jefe del departamento. Es correcto. Entonces, hemos tenido esas visitas, pero lo importante es que es la primera visita de alto nivel. Me llamó la atención el corte de cabello de Kristi Noem. Miren, ahorita de esa reunión nosotros vamos a describir con el ministro Fausto, vamos a describir muchas cosas, porque ahí... Muchas cosas que no se dicen. Bueno, excelente, y perfecto. estamos autorizados a decirlo porque es importante que el pueblo conozca. Sí. Lo que yo sí quiero iniciar en el análisis de esa reunión es que, Renato, yo estaba viendo los titulares de las portadas de los periódicos. Y pues yo lo tengo que decir, pues, o sea, ¿cómo es posible
en un país donde nosotros tenemos el 27.5% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, viene una visita de alto nivel y la portada en el Heraldo es un cuadrito que yo creo que ni se mira. Este es un reclamo, este es un reclamo para el Heraldo. Y en la prensa, vamos a ver. Y en la prensa ni aparece en la portada. Esta es la información del Heraldo, temas de seguridad. Yo en la tribuna y una visita como usted la catalogó ayer en TN5 y le puso de altos quilates. No, pues porque claro. efectivamente eso representa. Y en la prensa ni aparecemos y en la tribuna sí. Yo lo que les digo es que, bueno, yo respeto esa parte, pero sinceramente estamos hablando no del interés mío, pues o sea, estamos hablando del interés de país. Lo que vamos a debatir aquí, lo que se habló en esa reunión es interés de país, pero el morbo sigue ganando sobre el interés de país. ¿Cuándo vamos a dejar de ser un país en vías de desarrollo si seguimos actuando desde esa manera de politización extrema? Entonces, pero solamente Wilson, eso, ¿verdad? Mira, eso Wilson y Fausto, esto pasa en todos lados. Fíjate que este debate que tenemos hoy, o esta parte del debate, ocurrió hace 3 semanas, cuando Trump visitó Arabia Saudita, ¿recuerdas? Que firmó un contrato ahí con Arabia Saudita de miles y miles de millones de dólares. 140.000, 160.000 millones de dólares en adquisición de aviones y equipo militar para Arabia Saudita. Vuela a Qatar. Allá firma otro contrato multimillonario con Qatar. Y así siguió esa agenda en el Oriente Medio. Pero en Estados Unidos había un debate. Había un debate sobre el avión presidencial, si se lo aceptaba una monarquía del Medio Oriente, no. Entonces, las cabeceras de Estados Unidos, mira, las informaciones pequeñas sobre los contratos multimillonarios que estaba haciendo en el Medio Oriente Trump, pero las noticias que desplegaban es el avión que le va a aceptar Estados Unidos y que va a servirle al presidente de Estados Unidos, regalado por una monarquía del Medio Oriente. Esa información desplazaba a los contratos multimillonarios, pero es que también miden las audiencias, miden los lectores, me imagino, y en función del interés que el medio cree, prioriza la noticia. Intereses, porque yo creo que esta debería de ser una noticia que se debería de priorizar en el país. Yo estuve viendo su noticiero ayer y justamente lo vuelvo a repetir, usted la catalogó como una visita de altos quilates porque eso representa para el país. Y salvando lo que dice también el compañero Wilson Paz, que no era normal en anteriores administraciones antes del gobierno de la presidenta recibir este tipo de visitas, porque no es la única que ha recibido la presidenta. Aquí ha venido la jefa del departamento ¿cómo se llama?, el Comando Sur, ha venido el asesor especial para América Latina en asuntos económicos, el secretario Mallorca de la anterior administración, que también era el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y esta visita que se da ayer en el marco de esas buenas relaciones diplomáticas, comerciales que hay con Estados Unidos. Lejos, Renato, de cualquier discurso de la oposición que dice que nosotros estamos enemistados con Estados Unidos, que Estados Unidos aquí nos va a venir a poner orden. Esos eran los titulares previos de un montón de analistas oficiosos. Antes de la llegada de la secretaria se inventaron, Renato, un montón de temas que eran en lo absoluto lo que se iba a abordar ahí en las reuniones. Y se dio justamente en un marco, justamente como usted decía, sumamente amistoso, respetuoso, cordial, entendiendo que hay intereses comunes entre Estados Unidos y Honduras. Que hay diferencias en algunos temas, natural que los haya, pero tenemos temas donde construimos agendas comunes. Y yo creo que para iniciar justamente eso, cómo se dio el marco de esta reunión, en principio, Renato... Déjeme ir a una pausa y después me lo cuentan, por favor. Y Déjeme ir a una pausa café, primero. entonces, después de la pausa, porque ya tecito para Juan Carlos Aguirre, cafecito para Filadelfo Martínez. ¿Qué toma usted, ministro? Sí, cafecito también. Cafecito también. ¿Y usted? Aquí tengo mi cafecito, aquí tengo mi cafecito. Lupita, por favor, cargadito, porque me gusta el café fuerte. Lucecita, cafecito. Hoy viajo con Lucecita a Madrid a San Pedro Sula, porque el programa Frente a Frente
se hará en directo mañana desde San Pedro Sula con motivo de la Feria Juniana. No te pierdes la Así feria. que ¿no? atentos. No, pero es que mira que el alcalde dice, quiero a frente, dice, por favor, y manda la solicitud a la empresa. No puede quedarse la Feria Juniana de este año sin la presencia de frente a frente. Y nosotros sabemos lo que representa San Pedro Sula para Honduras. Polo de desarrollo, dinámica comercial, motor de la economía. Entonces no le podemos dar la espalda a San Pedro Sula. ¿Ve? Tenemos que ir y estar mañana en frente a frente. Ahí creo que va a ser en el Salón Consistorial de la Municipalidad, porque el domingo es el día de San Pedro Apóstol, mañana el aniversario de nuestra bella San Pedro Sula. Así que atento, frente a frente, a partir de las 7 de la mañana este lunes. Solo quiero terminar con esto, para que no se quede ahí como descolgado lo que estabas narrando el Darién. Me cortó la inspiración y no se fue a pausa. No, pero espérame. Lo hizo a Mira, propósito. Lo hizo a propósito, No te había tiempo preocupes. para discernir. Y entonces, así, breve y después me lo amplían. Hubo una demanda específica sobre el flujo por el Darién, aunque haya descendido ese flujo de parte de Cristi Noén. No demanda un tema que se abordó con mucha seriedad y ellos conocen muy bien lo que está pasando, saben causas. obviamente porque viene de Panamá y de Costa Rica, conocen lo que está pasando, pero le dimos una perspectiva de cómo Honduras lo está abordando y realmente nos ha felicitado en muchas de las cosas. Pero como dice el ministro Fausto, vamos a irlo desarrollando poco a poco para disfrutar y que el pueblo sepa de cómo hubo cómo se dio esta reunión. Entonces, no quiero que te sientas aquí como desintegrado, no, para nada. ¿Qué expectativas tenías? Así solo anticípamelas. Y lo que has conocido de esta reunión de Cristi Noén con la presidenta. No, yo creo que es positivo. Yo lo miraba de esta manera y coincidiendo con ellos, te voy a decir, me puse a ver la prensa y por ejemplo también en el marco de esto de los embajadores, tuvimos la visita de la embajadora de Canadá que está en San José. Es decir, hay un montón de noticias positivas que son relegadas y que eso no es bueno para el país, esa imagen. Y luego todo el escándalo que hicimos porque no vino el señor Rubio en su primera gira, ¿verdad? Pero ahora viene y yo digo, y va a ser mi otra intervención, es para entender los intereses de Estados Unidos. Esta vez no es el mismo periplo porque en el tema de seguridad con Estados Unidos tenemos muchas cosas en común, pero también, defensa, seguridad. pero también tenemos un problema que nos obliga a dialogar, porque tenemos intereses encontrados. Y ahí yo creo que, permítame, Renato, pero eso es inteligencia, es diplomacia. Correcto. Porque al final de cuentas, ayer yo no vi al gobierno de Libre, perdón, yo vi al gobierno de Honduras. Yo necesito al gobierno de Honduras que me represente a mí, aunque yo no simpatice con el partido de gobierno. Porque, como lo acaba de decir mi amigo, el tema de la migración forzada, porque es forzada, nos debe sensibilizar a todos. Y nunca los intereses de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere echar a los migrantes, pero nosotros necesitamos que los migrantes, la gran mayoría de los migrantes, tengan que ser considerados como seres humanos. Totalmente. Que independientemente que no escuchen a Dios, tienen derecho a buscar una vida mejor. Y ese es el papel de cualquier gobierno, asegurar que independientemente la nacionalidad, las personas tengan respeto como seres humanos. Oíme, Filadelfo, genial ese titular. Genial ese titular. Genial. Está Oíme. pidiendo copia, mire. Ayer no vi al gobierno de Libre en esa reunión entre la Cristi Noén y nuestra presidenta. Vi al gobierno de Honduras. Sí. Resolviendo problemas, disensos, inconvenientes en una relación bilateral, que es lo más común, con diplomacia. Dime, es de las mejores expresiones que te he escuchado y que has dicho centenares de buenas expresiones. Ayer no vi al gobierno de Libre, vi al gobierno de Honduras. Oíme, genial, genial como titular. Y cuando escuchas el debate que ha comenzado así, ¿cuál es tu impresión?
No voy a hablar de política. Ok, porque si no, sigo en Honduras, decir. Es una broma. Sí, sigo en Honduras y no me voy, dice. Y es lo que le mencionaba, es que la relación con Estados Unidos nunca se ha detenido. Tenemos relaciones en materia migratoria, en materia aduanera, en materia de defensa, en materia de seguridad, la relación comercial sobre todo. Pero usted ve una oposición constantemente y el medio de comunicación también que se presta a eso, que prácticamente dice están enemistados, están peleados, pero es todo lo contrario. Esas relaciones han continuado y voy a insistir de nuevo. Esas relaciones se hacen con inteligencia, con visión, entendiendo los intereses comunes, lejos de cualquier fanatismo y resentimiento, que eso obviamente no lo comprende el tipo de oposición que tiene el país, porque naturalmente ellos piensan que con memes en las redes sociales se construyen ese tipo de relaciones. Es que yo creo, y como migrante además que soy, y que vengo de un país bastante convulso como lo es Venezuela, yo creo que el gran cáncer en este momento, en la actualidad, tal vez en el pasado no tanto, pero ahora sí, el gran cáncer que tienen las relaciones diplomáticas y entre países obviamente, y lo que pasa dentro de los países es que la ideología está por encima siempre de los intereses de todo un común, de todo un país, y creo que eso es lo que no debe pasar, y sí, como bien lo dice, que las representaciones, que los diálogos entre países se hagan entre países, entre gobiernos, entre estados, y no entre partidos políticos versus estados o ideologías. Me parece interesante el debate. He escuchado a Fausto, Cálix, a Wilson, que tienen cosas importantísimas que decirnos de esa reunión. Me han creado expectativas y estamos para escucharlo. Yo creo que en la medida que fortalezcamos las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, sin excepción, sobre todo con Estados Unidos, por un montón de factores, al país le va mejor, sin relegar en ningún momento nuestra soberanía. Pero en estos tiempos, entre soberanía, intereses, capacidad de negociación, diplomacia, todo puede materializarse. Pero hay que reconocer que hubo momentos discursivos innecesarios. Hubo momentos discursivos innecesarios, pero bien, las cosas van mejorando. Pausa y volvemos. Lucecita Madrid va a leer mensajes porque nos están llegando, aunque no hemos presentado el título del programa, pero me dice Luz, estoy reventada de mensajes, me dice. Ya lo vamos a leer. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. La imagen que usted observa es del anillo periférico a la altura de la colonia El Trapiche. El carril que se dirige hacia el sector de la San Miguel, el sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un tráfico bastante congestionado que en dos de sus carriles avanza de forma lenta. Sin embargo, el carril que se dirige hacia la colonia El Hato, hacia la salida al sur, que continúa el anillo periférico, se encuentra con un tráfico bastante fluido, así que esa es una excelente opción para que usted pueda circular a esta hora de la mañana. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. Cooperación, confianza y bienestar. Cooperativa Chorotega. 60 años de innovación solidaria que transforma. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus mensajes. A través de X escribe Pedro Fuentes. El nuevo rostro de Honduras en el mundo se refleja en cada reunión internacional. Xiomara Castro lidera con visión, diálogo y compromiso por la seguridad y la soberanía nacional. Joel Velázquez, la visita de la ministra de Seguridad de Estados Unidos, demuestra la relevancia internacional que Honduras ha recuperado bajo el liderazgo de Xiomara. Relaciones sanas, pueblo fuerte. Seguridad, migración y cooperación regional, 3 temas claves abordados por Xiomara Castro, con firmeza y visión de futuro en su reunión con autoridades de Estados Unidos.
por un país respetado en el mundo. Francisco Antonio también opina, yo soy de Ocotepeque y veo que están retornando y no veo que atiendan y tomen datos de retornados, pero bien, la televisión es una cosa, la realidad es otra. Marcos Antúnez, toda la semana va a ser para tirarle flores al oficialismo, lavarle las manos a los corruptos y hablar bien del gobierno comunista. Qué vergüenza, dice Marco Matamoros. Buenos días, señor Juan Carlos. Según su experiencia con los migrantes, las 3 causas para emigrar: pobreza, países corruptos, empleo. Hay mucha violencia, violaciones y muertes. Hay corrupción de las autoridades de los países en la ruta del sueño pesadilla. Violan niños, escribe Marco Matamoros. Emanuel Berríos Pineda también opina, con inteligencia y diplomacia, Xiomara Castro fortalece las relaciones con Estados Unidos sin agachar la cabeza. Honduras avanza con dignidad en la escena internacional y así se hace patria, dice Rosario Cruz. La presidenta Castro representa con dignidad a Honduras en espacios internacionales, promoviendo acuerdos que beneficien a nuestro pueblo sin entregar la soberanía nacional. Y un mensaje más: miles de hondureños huyen del país por culpa de su desastre en política exterior y cero atracción de inversión de Partido Libre. Relaciones internacionales, ¿cuáles? Si ni relación tiene con el pueblo hondureño. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hicieron una pregunta directa ahí. Así, rápido, y ahora contamos todo lo que ha pasado ayer en la reunión. Bueno, la corrupción que preguntan, obviamente en cada uno de estos países hay corrupción por parte de los funcionarios policiales, militares que custodian, digamos, las vías, los caminos por donde estas personas pasan, donde les piden dinero, o si no, no son permitidos los pasos hacia el norte o hacia el sur, o son devueltos. Si violan niños, pues bueno, no sé si violan niños, obviamente violan a todo lo que les parezca atractivo o lo que quieran echar mano. Estas personas no tienen son personas completamente sin mente, sin sentimientos. Son redes criminales, Juan Carlos, son redes criminales. O sea, entrar en esos meollos de si violan a niños o no, creo que eso parte del morbo, que te preguntaron que por no las quiere causas, contribuir. Y las causas, sobre para que la gente las migre. causas, obviamente es economía, inseguridad, amenazas, y dependiendo del país es la razón por la cual se están yendo, desde la falta de democracia hasta el exceso en la inseguridad. Mira, me gustó lo que estabas contando en la pausa, que hay muchos migrantes que han cruzado nuestro territorio, que se han quedado aquí por diversas razones, por un tiempo, que en Honduras los tratan bien. Sí. Yo sé que al principio con este flujo del Darién hubo problemas de logística, ¿recuerdan ustedes? Hubo serios problemas de logística que se fueron superando. Pero me encanta que el migrante diga, hay calor, lo tratan bien a uno, la población, porque ¿cuántos de los nuestros migran también? Y a uno no le gusta que los nuestros los traten miserablemente, por lo tanto uno debe volver, tampoco ser miserable, y a los que migran y utilizan nuestro territorio, tratarlos con desprecio. Entonces me gustó la expresión de esas 2 personas en Tapachula que te dijeron, no, en Honduras me trataron bien y yo más bien me quería quedar ahí, regular mi situación migratoria en Honduras. Sí, es así. Incluso estos migrantes estaban hoy en Honduras, están buscando retornar hacia el sur. Y dijeron eso, aquí nos han tratado bien, pensamos tal vez la posibilidad de quedarnos, todo depende de si conseguimos trabajo, de si los documentos de regularización son rápidos o son lentos, o si no van a seguir su tránsito hacia el sur. Pero sí he coincidido con migrantes, no solamente de los que están bajando, sino con los que he hablado en México o los que he hablado en Estados Unidos, que han dicho que Honduras es un país donde se le ha dado acogida y le va bien, pues. Y no es que somos santos, si algunas pequeñas redes surgieron alrededor de ese flujo no migratorio. Tan pequeñas, ¿Ah? No tan pequeñas. Bueno, ok, no, algunas redes criminales surgieron para aprovecharse del dinero que supuestamente traen los migrantes, claro, claro. Bueno, ok, así como lo contaron ustedes, así como lo describieron ustedes, me parece que la reunión todavía fue más interesante de lo que uno piensa. Por favor, el director general de aduana, Fausto Calic, y el coordinador del Consejo de Gobernanza Migratoria y director de Migración, Wilson Paz, sobre esa reunión de ayer. Sí, bueno, voy a contar una parte para que el director complemente otra, ¿verdad? Yo creo que, bueno, primero lamentamos cuando se decía, cuando llegue Trump ya van a ver, decía. Ese era uno de los mensajes que nos decía.
y ha surgido completamente lo contrario. Miren, a partir del 20 de enero, que tenemos diferencias y apreciaciones en algunas cosas, no compartimos algunas cosas, creemos que nuestros migrantes son muy importantes para la economía de los Estados Unidos. Hace unas semanas estuve con usted en este foro viendo cómo se perseguían a las personas que cortaban fresas, y yo le decía aquí en el foro, entonces, ¿quién va a cortar la fresa, verdad? En Estados Unidos. Pero bueno. Y se aflojó Trump. Bueno, o sea, con los trabajadores, con los migrantes de restaurantes y hoteles y agrícolas. Por la ¿sí? importancia de esos temas. Inició la reunión el día de ayer, Pueblo Hondureño, entre dos mujeres, líderes en sus países, sobre todo con un concepto humano de ellas en su ser. Se sientan ambas y cuando se voltean a ver, cuando la secretaria mira a la presidenta, mira un cuadro grande que tiene la presidenta ahí en su oficina, en su despacho. Y el cuadro de la presidenta es de ella con, creo que son 5 de sus nietos. 5 nietos. 5 de sus nietos. Y entonces, eso es lo que me sorprendió, ¿verdad? Porque pensé que era una reunión demasiado como cuadrada, ¿verdad? Todo esquematizado. Pero ella le pregunta, qué hermoso cuadro. Y la presidenta le comenta que ese cuadro fue un cuadro que se lo regaló a alguien y le dice sobre todo el significado de ese cuadro. Y el significado de ese cuadro es que cuando tú tienes a la familia en tu oficina y que cada decisión que tú tomas, sobre todo siendo la presidenta de una república, de una nación, de los y las hondureños, como dice don Filadelfo, cada decisión que tomes tienes que ver a tu familia para que veas el impacto de tus decisiones reflejadas en tu familia. Y esa palabra, yo creo que ese fue el quiebre de la reunión, porque la reunión no comenzó siendo tan diplomática, sino que comenzó siendo humana. Y bajo ese concepto, de ahí se derivó toda la Pero reunión. mira, a mí me parece que eso es normal, son expresiones de cortesía de una presidenta y una ministra de seguridad de un país como Estados Unidos. Me parece que son expresiones de cortesía de gente civilizada. Imagínate que llegue la ministra de seguridad y venga la presidenta, usted gringa, que son expresiones de cortesía y que hay que valorarlas, pero no pasan de eso. Por eso le de digo ser yo, expresiones de cortesía. el manejo de la diplomacia, Sí, o sea, así es. el manejo de la diplomacia a veces simplemente es abordar los temas. Pero cuando usted Con maneja la educación, diplomacia correcto. con humanismo, el concepto cambia, se vuelve algo más amigable. Ese fue el inicio de la reunión. En la reunión se abordaron diversos temas, sobre todo en la temática migratoria. En la temática migratoria usted anunció, nosotros ayer publicamos en el diario oficial La Gaceta, Sí. el acuerdo de ¿Me cooperación. traen la Gaceta, por Sí. favor? Se me quedó la Gaceta para mostrárselos. El acuerdo de cooperación en el examen de solicitudes de protección. Ese acuerdo realmente es un acuerdo que Estados Unidos ha implementado en diversos países para que personas que soliciten refugio en Estados Unidos y sea denegado, tengan una opción de no retornar a sus países, sino de elegir entre Guatemala, Costa Rica o los países que tengan este convenio activo, elegir retornar a esos países. Por ejemplo, el caso de los ciudadanos venezolanos que mencionaba Juan Carlos, que estaban en Tapachula. Supongamos que esos ciudadanos fueron a Estados Unidos y se les denegó el refugio. Estados Unidos tiene dos opciones, bueno, o los retorna a su país, o estos países también tienen abiertas sus puertas para que ustedes vayan a solicitar refugio en estos países. Honduras va a ser uno de ellos, o es uno de ellos. Honduras en los últimos años, Renato, ha recibido 1.116 solicitudes de asilo o refugio, de las cuales 221 personas se les ha otorgado el reconocimiento de refugiados en el país. Y pues con este convenio ahorita con Estados Unidos hemos llegado a algunos acuerdos. Vamos a permitir que un grupo de personas pequeño mensualmente pueda hacer ese tipo de solicitudes en Estados Unidos. Cuando finalice su proceso, vengan a Honduras si desean venir a Honduras, y aquí se les va a hacer un proceso de solicitud y aquí vamos a evaluar si se les otorga o no se les otorga. Este proceso, pues, es uno de los acuerdos. Ese fue el que usted vio publicado en el diario oficial La Gaceta. Sí, correcto. Otra de las cosas muy importantes es que se firmó ayer una carta de intención sobre la aplicación del BDSP. Este es un intercambio de datos. Esto es un proyecto que sirve en mucho para los temas de seguridad regional, sobre todo entre la relación bilateral de Estados Unidos y Honduras.
¿Qué va a representar si nosotros firmamos ya ese nuevo acuerdo? Es una dinámica donde funciona en Panamá y en Costa Rica, que una persona, por ejemplo, Renato de Jesús Álvarez llega a Panamá, en Panamá hace su control migratorio, pero detectan alguna irregularidad. Entonces, si hay una irregularidad o una inconsistencia en esa tal vez nacionalidad, en esa documentación, pasaría a otro proceso donde se va a vincular con una data que los estadounidenses tienen, donde tienen más información de algunos perfiles de personas, y ahí se va a detectar si esa persona tuvo vínculos con el narcotráfico o otros vínculos en general. Lo importante aquí es que hemos firmado esa carta de intención y que vamos a seguir dialogando sobre este tipo de temáticas. Dialogamos también entre los acuerdos migratorios. Recuerde usted que nosotros servimos de puente entre las relaciones de Venezuela y de Estados Unidos. Es en Honduras donde se hace el transbordo de venezolanos. Hemos recibido, creo, 17 vuelos en lo que va de la actualidad. Más de 2.300 personas han transitado por Honduras con destinos hacia Venezuela. Seguimos trabajando con diferentes acuerdos, pero lo importante y sobre todo lo que los medios consultan es el TPS, ¿verdad? O sea, sí. O sea, esa es una de las cosas muy importantes. La Presidenta de la República pues fue llevando la dinámica de la reunión, llevando la agenda. Todos los puntos que a Estados Unidos le interesaba abordar, la Presidenta lo fue llevando hasta llegar al punto del TPS, ¿verdad? O sea, fue una narrativa bien interesante hasta que la Presidenta empezó a hablar sobre el TPS para los hondureños, que son más de 50.000 connacionales. Sí, aproximadamente, sí. Nosotros, recuerde que el TPS inició con el huracán Mitch y nosotros hemos seguido recibiendo impactos del cambio climático, sobre todo de las tormentas tropicales. La Presidenta le mencionó que recientemente ETA y IOTA hizo desastres en nuestro país, ¿verdad? Porque una de las causas de la migración, Juan Carlos, además de la pobreza, la desigualdad, en Honduras el modelo que genera mucha pobreza, está también el tema del cambio climático. Y precisamente arraigado a eso es nuestra importancia de que nuestros hermanas y hermanos tepecianos pueda ser extendido este estatus de protección para ellos. Entonces vino la Presidenta, Renato, y le empezó a describir cómo en Honduras nosotros estamos en un gobierno de transición y cómo en Honduras su legado de gobierno ha venido fortaleciendo algunas áreas. Habló del tema del el índice de la pobreza, cómo pasó de 74 a 63, pero 63 todavía es una pobreza alta. Sí. Pero solamente hablando de índices de la macroeconomía, cómo se ha mantenido en 3.5 o 4%, o cómo la inflación en Honduras impactó al 9.8% en el primer año de gobierno, porque la guerra en Ucrania, la Presidenta toma posesión y la guerra en Ucrania inicia 2 días después. Y cómo ese 9.8% de inflación lo ha logrado bajar ahora al 4.5% y empezó a hablar de datos. Y cuando empezó a hablar de datos, la secretaria y su equipo se hizo acompañar de asesores, se hizo acompañar de la encargada de negocios de la embajada, que ya ha estado en nuestro país, según usted la conoce. Sí. Es una persona que conoce a nuestro país, que conoce nuestro gobierno y sobre todo se hizo acompañar de algunos asesores. Ahora, Wilson, te voy a decir algo. Si Estados Unidos, indistintamente de los acuerdos que firmaron, que fue una relación cordial, una reunión cordial, de que hay intereses comunes de ambos países, mira, si Estados Unidos amplía ese estatus de protección temporal, voy a asegurarte que esta reunión, más allá de los frutos obtenidos, porque no podemos negarlo, obtuvo los frutos deseados por Honduras. Miren, si les amplían ese TPS, y no voy a decir si les amplían, no, si nos amplían, porque al igual que ustedes, yo soy hondureño, pues yo quiero que los 50.000 que están allá no queden viviendo al margen de la legalidad migratoria de Estados Unidos. En este momento la tienen. Pero si ya no hay renovación del TPS, quedan como el resto de indocumentados, sí, yo sujetos creo que a ser deportados. Es el tema. Yo te voy a decir algo. Es el tema que de hecho más voy a pregunta decir, a la población. Si
Estados Unidos decide ampliarnos el TPS. Te voy a decir, fue suprema esa reunión. Sí. Más allá de los logros de la Christine Owen con la presidenta Castro. Claro. Renato, creo Ojalá, que ojalá que lo logremos. Hay que mencionar algunos otros elementos, aunado a lo que ya menciona el director de Migración, que hubo un reconocimiento directo a diversos programas que ha implementado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y que de hecho lo ven como un ejemplo para los demás países desde Estados Unidos. Por ejemplo, el reconocimiento al programa Hermano, Hermana Vuelve a Casa. Ellos están sumamente contentos por el abordaje que se le ha dado y que lo dicen ellos que es un ejemplo en la región latinoamericana, en principio. Seguramente el director de Migración tiene mayores datos y elementos sobre ese programa. También hubo un reconocimiento a la disminución que ha habido de aprehensiones de hondureños en la frontera sur de Estados Unidos, que el 2021 cerró con 319,000 aprehensiones de hondureños, datos oficiales de Estados Unidos y Honduras, ojo. Y en el 2024, 126,000. Ese es un dato que mata el relato, que significa que ha disminuido el flujo de inmigrantes hondureños hacia Estados Unidos. Seguramente mayores oportunidades de trabajo, de empleo, mejores condiciones en nuestro país que han hecho que no se vea obligado un hondureño o una hondureña a tomar esa decisión. El reconocimiento igualmente a esta cooperación, que muchas veces se vería hasta anormal, como una imagen de un avión estadounidense, una imagen de un avión venezolano en la base de Palmerola haciendo ese transbordo de migrantes, y que Honduras funcione como un puente, como un mediador entre esos dos países, haciendo este tipo de procesos, y hubo un reconocimiento en ese sentido. La presidenta le mencionó sobre algunos programas especiales de combate a la pobreza, de inversión en infraestructura de las escuelas, de hospitales, en la disminución de la inflación, el tema de los subsidios, los acuerdos con organismos internacionales como con el Fondo Monetario Internacional, y también no podemos dejar de mencionar en una reunión de esta naturaleza los aranceles. Los aranceles, que ha sido un tema que ha impactado el 10%, ¿verdad? Sí, que ha impactado a nivel mundial. Y se les puso en conocimiento que hay empresas estadounidenses que están posicionadas en nuestro país. Y voy a poner el ejemplo que se puso de la industria de los arneses, que es todo ese cableado que llevan los vehículos, y que Honduras se ha posicionado como uno de los principales exportadores hacia Estados Unidos, siendo el tercero país mayor exportador hacia Estados Unidos en la región, hacia empresas reconocidas como General Motors, Mercedes-Benz, BMW. Solo el 2024, Renato, en esta industria de arneses hubo, creo que 1.300 millones de dólares en temas de exportaciones. Y desde el 2014 a la fecha ya son más de 10.000 millones de dólares. Entonces se les planteó que esas empresas estadounidenses que están posicionadas en nuestro país, que traen la materia prima desde Estados Unidos hacia Honduras para confeccionar todo eso y que luego lo exportan hacia Estados Unidos, están viendo afectados por el impuesto que no lo tienen otros países como México y Canadá. Entonces se les dijo, si hay una excepción en el marco del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, hacia esa industria, también deberían de considerar, en vista que son industrias estadounidenses posicionadas en nuestro país. Y a ella le interesó ese tema. Le interesó ese tema, que en el marco del CAFTA podrían también analizar y visualizar cómo se puede hacer una excepción en ese tipo de situaciones. Pero se le planteó de forma general también cómo esos aranceles pueden impactar y cómo se están creando las condiciones en el país con todos estos programas, con la disminución de la pobreza, con la inversión, con los subsidios, para que justamente si hay condiciones en nuestro país, no se vea obligado ese hondureño también a migrar hacia Estados Unidos. Y ella dijo, todo esto que estoy tomando nota con su equipo, se lo voy a plantear directamente al presidente Trump.
se comprometió a planteárselo directamente al presidente Trump, y en el caso del TPS, que además se le planteó cuáles fueron las causas que originó, que andaban en, creo que en 70,000 los acogidos a ese programa, pero que ya más de 20,000 lograron tener su residencia legal, que se han quedado 55,000, se le planteó ese tema y los factores climáticos que aún subsisten en nuestro país, y ella dijo también que lo iba a platicar directamente, que si bien es cierto, Renato, no dependía de una decisión propiamente de ella, Claro. pero que sí incidía Claro, finalmente claro. en la decisión. Mira. Así que Mira, es Fausto, una reunión. yo te digo algo. Ser un milagro. Yo te digo algo. Yo te digo algo. Después de lo que ha pasado con la renovación del TPS, con otros países, y en los próximos días, creo que la otra semana, Estados Unidos anuncia la ampliación del TPS para Honduras, te digo con convicción, va a ser un éxito político para el gobierno, ¿no? En su relación bilateral con Estados Unidos. Un éxito político para el país. Bueno, no, es que No, primero, para el y mira, país, y mira más hasta allá, dónde milagro. llega. Más Mira, allá. Yo lo veo como un milagro si eso ocurre, si Por eso tomamos te en digo, cuenta lo de Venezuela. por eso que te son digo, correcto. 500,000 que se los quitaron. Y seguramente si eso ocurriera, tomando parte de lo que ha dicho Wilson de los titulares, entonces ese cuadrito se va a No, volver ese muy va a ser grande. el titular de todos los Oíme. medios ese día. No, no, es que yo creo que el tema aquí central, como Wilson lo planteó, es decir, no sé cómo se va a llamar el próximo huracán, pero aquí vamos a tener otro huracán que va a provocar desastres en el Valle de Sula y todo eso. No hemos cambiado eso y vamos a tener otra vez damnificados y gente que va a ver a Estados Unidos como una tabla de salvación. Es la triste realidad. Y yo creo que el otro tema, y deberíamos hacer un esfuerzo, porque son 55,000 familias, y es decir, Sí. y yo te digo, conozco no 5, como 20 familias que están tensos, Claro. porque no saben lo que va a pasar. Entonces, es obligación del gobierno actuar como ayer actuó. Ese es el papel del gobierno. Y es la obligación de nosotros respaldar al gobierno en eso, porque yo no estoy aquí viendo a Xiomara Castro, estoy viendo a las familias de esas 55,000 personas que necesitan, El impacto que que puede necesitan. generar. Y yo creo que ese es el tema esencial acá. Y ojo, tenemos que estar preparados, porque muy bien lo dice Juan Carlos, que el milagro ocurra. Porque Sí, sí. porque yo pensando, ustedes dijeron una cosa que es interesante, ¿verdad? Estas visitas no se programan de la noche a la mañana, requieren No. toda una gestión y todo. Pero si hay algo positivo en esto, es que el desplazamiento de la Guardia Nacional a California le ha generado unos costos políticos y económicos Antipatías. al gobierno de Trump que Sí. son evidentes. Y eso obliga a Trump a repensar A y a darse replantear, así es. cuenta que el problema no está en California. Mira, hay muchos latinos que están diciendo cómo le di el voto a Donald Trump. Yo Sí, sí. nunca me imaginé que nos hubiese salido con estas decisiones. Pero el origen del problema no está en California, está aquí. Está con No, las correcto, inundaciones, claro. está todo eso. Y entonces un buen secretario de defensa tiene que ir a resolver el problema, la raíz del problema. Y entonces creo que esa es la gran oportunidad para un gobierno de hacer diplomacia de altos quilates y sobre todo estar preparado, porque a pesar de toda esa sensibilización que también hay políticas en Estados Unidos que son decididas de manera esquemática, Claro. ideologizada. Y tenemos que estar preparados para eso y no dejarnos derrotar porque la primera decisión sea no. Porque Así en la es. diplomacia yo he aprendido, probablemente nos quiten el TPS, pero tenemos que buscar otro mecanismo, porque sí va a ser para Honduras un terrible daño que estas 55,000 familias tengan que... Yo creo que hay que verlo de esta manera, porque yo no estoy pensando, y ojalá que no lo politicemos, ni el gobierno, ni la oposición, como tú lo planteaste. Cuando uno lo ve, ¿verdad? Hay cubanos que huyen de la dictadura de Fidel Castro, pero hay iraníes que huyen de otras cosas. Es decir, De los ayatolás. de los ayatolás. Es decir, si uno se pone por ideología, se vuelve loco. Se vuelve loco. Y al final de cuentas, tú lo planteaste muy bien, es necesidad de vivir mejor, es inseguridad y el sueño de la gente. Entonces,
tenemos que actuar de esta manera, ¿verdad? Y qué bueno que se está haciendo. Pero solo el hecho, nosotros valoramos mucho el hecho de que ella mencione, me voy con el compromiso de plantear todo esto a la administración. Perfecto. Es que de eso se trata, de eso se trata la diplomacia. Mucha gente ayer, Filadelfo, por eso diversos intereses, Renato, mezquinos que hay en nuestro país de algunos sectores. Mucha gente ayer quería seguramente escuchar, no se lo renovaron, les vinieron a decir que no va. Así es. Mira, Y hay una puerta de alivio, que es la que ella se lleva como compromiso y Pero menciona, tú eres secretario de Estado y tienes que estar por encima se de lo esas voy a mezquindades. plantear directamente al presidente Donald Trump. Yo creo que eso debería de sentir alegría a todos los hondureños Así y es. hondureñas, Pero que por lo menos hay un espacio donde se va a discutir para tomar una decisión. Así es. me gustó tu frase. Si a los hondureños le amplían ese estatus de protección temporal, ese es un milagro. Sí, Me dijo Juan Carlos Aguirre. está difícil. Claro que está difícil. Claro, por eso creo les dije, que miren, Sudán si lo creo que logra, es el único. Sí. si lo logra, excelente. que lo han y les digo que lo han algo, extendido. si lo logramos, tuvo que influir este diálogo de ayer, Así es. amistoso y Así es. diplomático, Y hay que reconocerlo. de la Secretaría de Seguridad, Christy Cohen, con nuestra gobernante. Así son las cosas. Ahora, pero ¿sabes qué? Yo lo siento, que una narrativa discursiva más madura en la relación con Estados Unidos. Qué bueno. Mira, de los 10.000 millones de dólares que nos llegan aquí, a través de los migrantes, buena parte viene de allá. ¿Cuántos de los nuestros viven allá, debidamente amparados en ley e indocumentados? Un montón de gente. Es que por asuntos de ideología, perderse de la ubicación geográfica de ambas naciones, Pero más allá- de los intereses comunes históricos de ambas naciones. Mira, alterar eso por asuntos ideológicos. Es Pero una más allá de tontería, la ¿eh? ideología, vamos a ver, más allá de la ideología, es que muchos de los problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, la violencia está asociada al narcotráfico y los consumidores son ellos. El problema es, independientemente, es ese. Pero un gobierno inteligente tiene que saber plantear estos problemas porque al final de cuentas, mi problema no es si los norteamericanos consumen o no droga. Mi problema es la violencia que se queda acá. Mi problema es la falta de empleo de la gente. Y yo en esta relación bilateral, porque además no puedo, y en doble vía, ni Estados Unidos puede borrar del mapa a Honduras, ni viceversa. Totalmente. Ahí están los dos estados. Y los dos estados, por muy pequeño que sea Honduras, porque Honduras es un país pequeño, pero por muy pequeño tiene una importancia estratégica para la política Sí. de defensa de Estados La Unidos. ubicación Obvio, que aprovechar eso. Voy a la pausa. Vamos a adelantar las pausas en este momento porque son fundamentales para nosotros. No renovaron el TPS para los venezolanos, ¿verdad? Son 500.000 venezolanos que se quedaron sin TPS. Los y son nuestros solo son personas, 50.000, mira. y son personas que llevaban años viviendo en Estados Unidos, que ya hicieron familia incluso en Estados Unidos, que tienen a veces algunas empresas o tienen negocios y que están a la deriva. Pero eso súmale también los cubanos, súmale los haitianos y Sí. súmale los nicaragüenses. Sí. Y los que están allá, pues no todos son malos. No es como lo decía True en su momento. Es que todos los que se van para los Estados Unidos, Así es. desde México, desde No son Centroamérica, del son tren de Aragua. delincuentes. No todos somos del tren de Aragua. Así es. Entonces, Está bien creo eso. que allí debe darse unas decisiones un poco más consensuadas, más estudiadas, caso por caso. El tema de la migración es muy complejo y tú, William, que estás ahí, lo debes saber, Wilson. No es de que todos son iguales y que todos vienen por las mismas razones. Como bien lo decías, cambio climático, inseguridad, pobreza, falta de empleo, amenazas, cobro de piso. Cualquier razón es para los migrantes irse y no todos se van porque quieren hacer el mal. Entonces allí creo que sí, ojalá estos diálogos, por ejemplo, con Christine Noven el día de ayer, con la presidenta Xiomara y los que se vienen dando en Centroamérica, realmente abran las puertas para una migración ordenada, regular y que Estados Unidos tome decisiones, insisto,
menos viscerales, menos ideológicas, menos xenófobas, incluso porque para algunos también hay xenofobia en estas decisiones, sino que sean decisiones ya más conscientes y con más estudio, más humanas de estas personas. Los migrantes somos humanos, somos personas de diferentes colores, no somos mercancías ni tampoco somos delincuentes, y eso tiene Estados Unidos que entenderlo. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En pantalla la principal portada de tunota.com. Desplazamiento forzado en Honduras. Huir o morir en silencio. También destacan otras noticias. México recibe 250 solicitudes de protección al día. Hondureños lideran. Xiomara Castro pidió a Cristi no en protección a migrantes y extensión del TPS. Esta y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. La disminución de migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos no es porque hayan mejorado las condiciones económicas y mejores oportunidades en Honduras, sino por las políticas migratorias de Trump, que no mienta Faust, escribe este televidente. Otras opiniones. El programa Vuelve a Casa, eso no sirve, solo son los primeros 5 días que le contestan el teléfono y de ahí se les olvidan los que vinieron. Renato, que la pobreza ya haya bajado solamente en las personas del gobierno, tiene algo de verdad, pero en el pueblo de a pie esa estadística no funciona. Más mensajes. Carmen Morales escribe, es una pena que Honduras, con todo el recurso humano y recurso natural, tengamos nuestras expectativas de superación en los Estados Unidos. Solo tenemos que dejar de ser corruptos y dedicarnos a trabajar por el bien común y no por el bien de partidos. Más mensajes, damos lectura. ¿En qué país vives, ministro? Seguramente mejores condiciones, bien lo dijiste, dejaste a especulación. Él seguramente payasos que son, como ha deteriorado más la economía con las tomas de decisiones que nos han hundido más. Basta, escribe este televidente. Otros mensajes. La población ha dejado de emigrar por el simple hecho que cada vez es más difícil cruzar la frontera estadounidense. Pueden hablar de acuerdos y subsidios, pero el fluido eléctrico sigue siendo de alto costo, la canasta básica sube constantemente y el impuesto de guerra sigue activo. No más mentiras, escriben más ciudadanos. El impacto que debería de tener la visita de la Secretaría de Estados Unidos es combatir la corrupción desde el gobierno mismo, ya que este flagelo es migración constante. Estamos orgullosos del trabajo transparente del abogado Fausto Cálix y su acompañamiento diplomático con nuestra presidenta. Buen día, Renato. Una pregunta para tipo de aduanas, que me explique cuál reducción de la pobreza, tal vez en la familia de los que están en el gobierno y sus compinches. Vamos a ver otras opiniones. Buen día, Renato y panelistas. Ministros, digan que tienen de diferente las condiciones de nuestro país a los demás países de donde la gente emigra. Ninguna reducción de la pobreza existe, solo en sus gráficas. Más fuentes de trabajo, mentira. Si es en el gobierno que más ha peleado con la empresa privada, que aquí en el país es la que más genera empleo. Hablan de ayuda a los inmigrantes de otros países cuando ni siquiera hay recursos para el propio. Aquí las ayudas vienen de ONG o iglesias. Somos 55,000 familias y que cada familia la integren 3 personas, que estoy seguro que es más. Estaríamos hablando de 165,000 personas que necesitarán empleo.
Otra opinión, escriben los televidentes. Buenos días, es un placer saludarles, pero solo están hablando de los 55,000 hermanos que tienen TPS, pero los demás paisanos que estamos con permiso de trabajo, ¿qué beneficios tenemos? No abogaron, como que los demás que estamos con otro estatus migratorio diferente no importamos. Atentamente, Winston Urbina de Florida escribe este mensaje. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas. Ya saben que yo en cada pausa los dejo solos, me pongo a caminar, a pensar cómo ve el programa, qué fortaleza necesita el programa, oíme. Pero imagine que el programa esté un poquito caliente a veces como están y usted deja solo. No, lanzo una broma para distender a los panelistas. Y nos deja los vasos llenos de agua. Y nos deja... Yo sé en qué momento me quedo y lanzo la broma y distiendo el ambiente caliente que hay entre los panelistas. Sé cuando no hay camaradería, pero también necesito oxigenarme y pensar cómo ve el programa. Oíme, los programas se mantienen de la audiencia. Con la audiencia viene la publicidad. Con la publicidad viene el salario de nosotros y la rentabilidad lógica que cualquier empresa necesita. Claro. ¿Qué hago yo con un programa que genere opinión pública sin publicidad? Oíme, lo cierran y dice, mejor metamos una novela a esa hora porque... Así es esto, así es esto de los medios y así lo deben entender ustedes. Mira, yo no sé por qué hay medios que no publicaron la noticia de la presencia de Kristi Noem. Cada medio maneja su política editorial. Cada medio maneja su política editorial. No, y Renato... Y ahí lo dejo, Y yo quiero iniciar este segmento porque solamente valorando algunas cosas, porque yo pongo mucha atención en lo que la gente dice. Como dice usted, hay comentarios a favor y en contra. Y en contra, correcto. Pero yo me quedo más con lo que decía don Filadelfo. O sea, perdemos la percepción de que, o la perspectiva de que esto es una problemática de Estado, ¿verdad? No de un sector, de Estado. Y lamentablemente no se logra entender esa dinámica y no es que nos alaben, simplemente de que estamos dirigiendo los destinos del país bien. Y dentro de esas cosas, yo quería iniciar este segmento. Mire, estas son algunas frases que yo apunté para Renato y para el pueblo hondureño y yo me ponía a copiar ahí. Le decía la secretaria a la presidenta, lo que ves con tus ojos, lo llevas en el corazón. ¿Le dijo quién a quién? La secretaria de Estado a la presidenta. Ok. Pónganme imágenes de esa reunión, por favor. Imagínense ustedes que si una secretaria de Estado ve esas cosas en la presidenta, o sea, yo me pregunto... ¿Por qué nuestro pueblo, a veces por esa polarización que existe, no logra ver eso o no quiere darse cuenta de eso? ¿O queremos vivir todavía en esa situación y en ese esquema de división y de odio? Mire, le dijo, el corazón que tú tienes, mencionó mucho el corazón que tú tienes para tu pueblo es muy importante, para tu pueblo. O sea, después de todo ese abordaje para pedirle al pueblo, porque allá decía otro comentario, otro hondureño decía, y para los demás no hablaron por nosotros. Claro que sí. Ese es el puntito que quiero tocar con ustedes. Claro que sí. Lo que pasa es que estamos desarrollando un programa y estamos hablando sobre el tema del TPS. Ya hemos mencionado dos temas fundamentales en los cuales ella va a ser interlocutora, intermediaria o como ustedes lo quieran llamar, que es sobre todo el tema del TPS. Con el secretario Rubio, dijo que lo iba a abordar, sobre todo con el tema el que mencionó Fausto, de los aranceles. Y hay un tercer tema que yo creo que ese tema fue muy importante y es muy importante que lo desarrollemos, que es sobre el ferrocarril. Le encantó y ya vamos a contarle a ustedes las expresiones y que también ella decidió ser interlocutora directamente con el presidente Trump. Directamente con el presidente Trump. Directamente con el presidente Trump. Un proyecto logístico de Entonces, yo le pregunto al pueblo hondureño, o sea, si esas cosas no son llevar desarrollo, esperanza al país, entonces, ¿qué es? Y si una persona de afuera, con un rango de este nivel, le dice estas cosas a su presidenta y usted no lo ve, entonces usted está ciego. Fíjese bien, le dijo, ustedes, o sea, nosotros como Estado, son un gran socio y lo reconocemos. Primero, somos un gran socio. De ahí le dijo, para que recuerdes, ahí exactamente, la presidenta le regala, le obsequia un sombrero, le encantó porque al parecer ella es una mujer de
de rancho, De ¿verdad? familias, de rancho. Es texana, que tienen texana, granjas. no es texana. Que tienen es granjas. no sé si de Dakota, algún lugar de esos. Pero Yo le creo que es lucería de mejor Dakota. que ande así sin el sombrero con el corte que tiene. Pero- Es pampanante. Pero- Sí, fíjate, a mí Es me de impactó eso. criterio de Pero relato, cuando la presidenta le entrega eso, ella le entrega un obsequio a la presidenta que creo que debe ser una reliquia histórica y le dice al oído, pero estábamos cerca, para que recuerdes que eres una líder mundial y nos representas. Eso habla como mujeres. Le dijo no en A la presidenta. a la presidenta. A la presidenta. Y nos representas, o sea, de mujer a mujer. Entonces, si nosotros tenemos una líder mujer importante. Dejen en la esa región, fotografía porque quiero decir algo. en la Dejen región esa fotografía. histórica, Esa imagen. y si lo reconoce la secretaria de Estado, yo digo que esa es una de las mujeres más poderosas del mundo. Claro, del muy- mundo. muy cercana a Trump. Hoy estuvo aquí con nosotros. Si nosotros llevamos un diálogo desarrollado con una postura de inteligencia en cuanto a los puntos que tenemos con Estados Unidos y lo llevamos a un punto en el cual ambos nos damos cuenta que somos necesarios y estamos desarrollando con mucha seriedad esas relaciones diplomáticas y estamos pidiendo en los diferentes temas, porque abordamos el tema del narcotráfico, la seguridad, que ya vamos Sí. a hablar del tema de la extradición, Sí. abordamos el tema de la migración, abordamos el tema del desarrollo a través del ferrocarril, abordamos todos los temas que teníamos que abordar y la llevamos a un punto en el cual nosotros le dijimos a ella, nuestros hermanos hondureños, el 1.5 o 1.8 millones de hondureños que están allá, son muy importantes para nosotros. Entonces digo yo, dejo de estar recibiendo mensajes, y no es que me opongo a que hayan mensajes de ese tipo, Sigue, dejo de estar recibiendo mensajes de odio y de división. Deberíamos de, por lo menos, aunque no compartan mi ideología, eso es natural en cualquier relación, deberíamos de estar viendo en un pueblo hondureño mensajes de esperanza, porque realmente sin la esperanza, ¿qué es de la humanidad? Entonces yo creo que sí, nuestro pueblo debe de entender que debemos de cambiar esa narrativa, si no en el mundo, como personas como Juan Carlos que pasan por Honduras y que se van a llevar apreciaciones de este país a otros países, ¿cómo van a vender este país si lo que ve aquí es una división y un odio? Y aunque las cosas estén bien, no lo voy a reconocer porque no lo hizo quien quería yo que lo hiciera. Ok, no me parece que el discurso de abonar hacia la paz y de reducir la polarización porque el odio no nos trae a los hondureños beneficio, me parece que bien. Ya sea que venga de ustedes o que venga del centro, que venga de la derecha o de la ultraderecha del país. Es bueno cuando decimos hay que reducir el nivel de polarización y odio que tenemos porque sabemos que no nos ha hecho nada bien. Cuando les pedí que me dejaran el sombrero que le entregaba la presidenta a Christine Owen, miren que cuando yo miro un sombrero así, no sé si es la publicidad, las continuas imágenes, solo me parece estar viendo a Mel. Yo lo iba a decir, pero Oíme. me quise meter. No. Es el Mira. sombrero de Mel. Cuando yo miro un sombrero así, solo me acuerdo de Mel. Yo no sé si la señora Noen va a decir, me recuerda a aquel presidente de Honduras. Se lo puso. Ah, se lo puso. Sí, se lo puso. Se lo puso. Y es, Pero- un sombrero más de la presidenta porque Pero mira. es un sombrero de Santa Bárbara que la presidenta es uno de los que similares usó en campaña. Ah, sí, Entonces, sí. yo sé que Renato aprecia mucho al comandante Zelaya, pero ese sombrero es más de la presidenta. ¿Sabes qué? Él puede disentir conmigo, yo puedo disentir de él, pero hay un respeto mutuo. Yo sé. Lo que Hay sí. un respeto mutuo Yo sé entre que Mel y sí. yo. Lo Hay un sabemos. respeto mutuo. Podemos disentir, pero hay un respeto mutuo. Pues cuando yo miro un sombrero así, me encanta que haya corroborado, que tenga la misma visión Juan Carlos Aguirre, que estuvo cubriendo el golpe de Estado en Honduras, que dice que cuando él miró el sombrero solo se acordó de Mel. Yo pienso en él, debo admitirlo. Sí. Entonces, este mensaje que estamos diciendo en este momento, de repente no le llegue a ella nunca, o quizá le llegue, ¿verdad? Yo le diría a la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos que le luce más ese corte de pelo que cubrírselo con el sombrero de Mel. ¿A dónde quiero llegar? Solo déjenme plantearle esto para debatir en los próximos minutos y lo otro que abordaron en esa temática. Pasemos acá, por favor. Ese mensaje de el penúltimo que leíste, de apellido Cálix. Rapidito, por favor, Lucecita. Un mensaje que leíste.
el penúltimo que leíste, cuando el señor planteaba desde Miami, Florida, que ¿por qué estamos hablando de 50,000 hondureños solamente? Y los otros, Procurando que se les amplíe el TPS. Y los otros que vivimos en Estados Unidos con otros estatus, dice, abogaron por nosotros, le preguntaron. Abogaron por nosotros. ¿Lo tienes ahí, por favor? Léelo, por favor. Dice, pero solo están hablando de los 55,000 hermanos que tienen TPS, pero los demás paisanos que estamos con permiso de trabajo, ¿qué beneficios tenemos? No abogaron. Como que los demás que estamos con otro estatus migratorio diferente no importamos, escribe Winston Urbina desde la Florida. Yo creo que lo dije una vez y lo voy a repetir hoy. ¿Tiene base militar Estados Unidos en El Salvador? Bueno, la base militar es nuestra, la Sotocano, pero hay presencia militar estadounidense fuerte ahí. El Salvador no lo tiene, Costa Rica no lo tiene, Nicaragua no lo tiene, Guatemala no la tiene. Nosotros sí la tenemos desde los 80, cuando la Guerra Fría, cuando la confrontación este-oeste, cuando el pleito del comunismo y capitalismo, que nos dejó 200 desaparecidos. Nos mandaron 5 o 7, creo. Aviones viejos que cuesta conseguir repuestos, los están repotenciando. Ya eran viejos cuando los mandaron. Sí, no sé si los repotenciaron, pero yo te digo algo, y se los dije a ellos. En esa relación con Estados Unidos, Honduras no ha sabido negociar. No ha sabido negociar. Me van a disculpar la expresión. Me van a disculpar la expresión. Les hemos dado las nalgas sin saber negociar. Presencia militar de ellos, que ustedes saben lo que implica las Fuerzas Armadas para la seguridad de los Estados Unidos y su hegemonía geopolítica. Necesitan tener soldados, armas, tecnología de punta. Si no, miren esos aviones, esos que lanzaron esas bombas potentísimas que abrieron blindaje allá en las instalaciones nucleares de Irán. Pero nosotros no hemos sabido aprovechar para negociar con ellos. Otra expresión que a uno no les va a gustar: nos despatarramos sin saber negociar con dignidad. A la luz de lo que estaba diciendo Winston Urbina, ¿y nosotros qué? ¿Y los que estamos bajo otro estatus qué? Por nuestra situación geográfica y geopolítica, Honduras debió sacarle más provecho a esa relación con Estados Unidos. Nos condonaron $400 millones, ¿te acuerdas? Cuando Rafael Leonardo Callejas, una deuda bilateral que teníamos. En ese gobierno nos condonaron esa deuda. Pero yo creo que nos ha faltado un poco de agudeza en la negociación con Estados Unidos. Y hubiésemos logrado muchas cosas, sabiendo que por la situación geográfica del país y todo lo geopolítico, somos un país que ellos lo necesitan. Que ellos lo necesitan. Entonces, cuando yo asocio lo que plantea Winston Urbina, ¿y nosotros qué? Por eso creo que ahora que han comprendido que en vez de pelearse con Estados Unidos, defendiendo la soberanía y los intereses de Honduras, hubiesen podido hacer mucho más de lo que hasta el momento han logrado en estos 3 años y medio. Pausa comercial y luego te escucho, Fausto Cali, y escucho... Óyeme, si es que me faltan un montón de pausas. En consonancia con lo que Solo usted anticípalo. En consonancia con lo que usted menciona. Usted recuerda aquel mensaje de la presidenta, creo que fue a finales del año 2024, donde dijo: si se dan todas las situaciones hacia el migrante de la forma que se ha anunciado, debemos de evaluar nuestra situación de defensa y seguridad con Estados Unidos. Lo dijo la presidenta. ¿Y se acuerda usted cuánta gente de la oposición le dijo a la presidenta: ¿cómo es posible que va a hacer eso? A mí me alegra que usted lo diga ahora, porque es exactamente lo que dijo la presidenta en una cadena nacional. Por justamente lo que menciona, porque hemos entregado absolutamente todo, ¿a cambio de qué? Entonces, a mí me alegra que ahora lo diga, porque la presidenta lo dijo en una cadena nacional y le cayeron
como aves de rapiña cuando mencionó esa situación. Pero a mí me alegra la comprensión evolutiva del gobierno. Me alegra la evolución en estas relaciones con Estados Unidos. Cuando yo hablé de discursos innecesarios para afear la relación, fue por eso, justamente, fue por eso. Si es que hay una relación tan cercana que nos favorece en la seguridad y en lo económico y en un montón de factores que yo no entendía. Y se lo voy a decir algo. ¿Por qué lo ideológico primaba más sobre los verdaderos intereses de Honduras? Sabiendo lo que implica esta relación histórica de un país como el nuestro con Estados Unidos. Pausa y volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Suyapa escribe que bien que se reunieron, ojalá que saquemos buenos frutos de la misma y eso debe ser la mentalidad del pueblo. No dejarse influir por la política partidaria criticando de manera destructiva. Es el gobierno de todas y todos. Yo soy de Ocotepec y veo que están retornando y no veo que atiendan y tomen datos de retornados. Osvaldo escribe, bonita camisa, Renato. Luis Domínguez, que bien por este gobierno, la visita de la jefe de seguridad de Estados Unidos. Eso nos gusta como pueblo y vemos muy positivo algo que a la oposición no le gusta porque para ellos estas visitas les resta a ellos para sus pretensiones políticas. No les importa el desarrollo del país. Y Aldo Díaz dice, para los lambiscones de libre los acuerdos los hacen porque Estados Unidos quiere, no porque ellos hagan algo. En la cara se les ve lo mentirosos que son y dónde está la ampliación del TPS si de verdad luchan por los migrantes. Algunas de las opiniones a través de X, puede seguir opinando a través de nuestro número de WhatsApp. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Black Tatón, con más ofertas recargadas. Gana por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. 4 pases a la Fórmula 1 GP en Ciudad de México. Ahí está el asunto. No hemos sabido negociar históricamente con ellos. Los miro a los dos para que cualquiera de ustedes intervenga. No, yo reitero lo que mencioné, pues. O sea, ni siquiera aquí a niveles de posicionamientos en el discurso, de opiniones, se le tocaba a Estados Unidos esos temas. La presidenta ha tenido la capacidad con dignidad, con coherencia de manifestarlo, lo que todos los hondureños quisieran decir. Pero desafortunadamente a veces porque creen que Estados Unidos va a venir y les va a imponer, les va a decir lo que tienen que hacer, ni siquiera se ha tenido la capacidad de enfrentárselo en un espacio de esta naturaleza. Y creo que la presidenta lo ha hecho. Creo que han evolucionado en la estrategia en esa relación con Estados Unidos. Creo que se dieron cuenta de que algo no convenía ni para los intereses del país, ni electoralmente, y han ajustado esa relación con ellos. Renato, es que no vamos a dejar jamás de manifestar nuestros posicionamientos, nuestros principios, ni vamos a dejar de mencionar también acontecimientos históricos en los que Estados Unidos se involucró directamente con su embajada aquí en nuestro país, por ejemplo, en procesos eleccionarios. Aquel fraude de 2017, cuando llega una embajadora y le da el espaldarazo al tribunal electoral de ese momento, cuando todos sabíamos que había una situación totalmente fraudulenta que estaba violentando la voluntad popular de los hondureños. Nunca vamos a dejar de manifestar ese tipo de situaciones, o el tema del golpe de Estado, o el tema como incluso el tema de las sedes, acompañaron más a esas personas que estaban involucradas en ese tipo de situaciones que a una posición soberana de país. Nunca vamos a dejar de manifestar eso, pero tampoco eso nos va a hacer distanciarnos que tenemos objetivos comunes, agendas que podemos construir en el ámbito de defensa, en el ámbito de seguridad, en el ámbito comercial, que nunca
han dejado de existir a pesar de que hayan situaciones de esa naturaleza y esos planteamientos que se le hacen directamente al gobierno Correcto, y está bien estadounidense. que lo digas, porque mira, con las zonas de empleo y desarrollo económico, lo derogaron de la Constitución, ¿no? Correcto. Por una resolución Una decisión judicial. soberana del Estado. Correcto, pero mira cómo son las cosas. Ahí están las sedes funcionando. Pero, Pero hay acciones Renato, encaminadas a cumplir la sentencia que nos lo ordena. Porque hay que nos lo opciones. ordenan. Porque hay opciones para no el estamento desaprovechar la jurídico. inversión. El estamento jurídico. Indistintamente de cómo se crearon las sedes de manera inconstitucional. Pero eso es evolución también. Totalmente. Eso es evolución, ¿sí, Wilson? Solamente, yo sé, y con las disculpas de don Filadelfo y de Juan Carlos, hay un punto que no quiero que se termine el programa sin que lo evaluemos. Miren, el último tema lo desarrolló más el embajador y el secretario, el canciller y el secretario privado. Y empezó a hablar del ferrocarril. Yo dije, pues es un tema que solamente se le va a entregar una nota. Cuando se empezó a leer la nota del ferrocarril, se le empezó a explicar la dimensión del proyecto, se le empezó a explicar la legalidad del proyecto, cómo el secretario está ahorita con el Congreso, cómo va a ser un proyecto no de gobierno, sino de Estado, independientemente del gobierno que venga, y cómo Honduras tiene un beneficio de conectarse con el Atlántico y el Pacífico, cómo Honduras tiene las aguas más profundas de la región, cómo puede venir cualquier tipo de barcos al país y cómo el Panamá con el cambio climático ha tenido un impacto que seguramente va a seguir siendo impactada. La cuestión es la siguiente, cuando se le habla de todo eso a la secretaria, ella pone la atención en el tema y dice, este es un proyecto que al presidente Trump le va a interesar. Y que se lo iba a plantear directamente, y ahí es donde salió el compromiso, Wilson, aunado a lo que mencionas, de una próxima reunión en Washington. Sí. Para hablar de este y los otros temas, pero el tema de la infraestructura logística que se pretende hacer con el tren interoceánico, les encantó. Invitó a Xiomara, que viaja a Estados Unidos. va- Fíjate que ya días, mira que este punto es importante. ¿Desde hace cuánto Estados Unidos no invita a un presidente de Honduras? ¿Te acordás? ¿Desde hace cuánto Estados Unidos no invita a un presidente de Estados Unidos? Mira, ese es otro éxito político. Si Trump invitara a Xiomara a una reunión bilateral, no con todos los presidentes. Yo veo más éxito, y se lo digo con franqueza al pueblo hondureño, o sea, porque sentarse en una visita es muy positivo, pero veo más éxito si se construye ese ferrocarril. O sea, ¿cuánto desarrollo vamos a traer para este pueblo? ¿Cuánta atracción vamos a traer para la inversión de este pueblo? Solamente son 600 kilómetros que vamos a requerir de unir el Pacífico con el Atlántico. Y bajo ese contexto, Renato, yo creo que la parte más esperanzadora, a pesar de que mi tema es migratorio y me encargué de la temática, y yo le garantizo al pueblo hondureño que se abordó el tema en general para todos los y las hondureños, pero este tema fue el tema, como quien dice, decimos en el bajo mundo, la cereza en el pastel. Y yo creo que ella habló más cosas que tampoco las puedo decir. Es tan inteligente que habló de números, habló de inversión, habló de construcción, habló de tiempos. O sea, se extendió en la temática. No, está bien. Pero hay mucha esperanza para Honduras en la temática del ferrocarril. Está bien. Oíme, si logramos ese proyecto, mira cuánto tiempo tiene de estar hablando de ese canal Daniel Ortega. Sí. Que ya Daniel Ortega hace como 5 años ya parecía que tenía el financiamiento chino para ese canal. ¿Tú querías decir algo? Sí, quiero acotar algo. Yo siempre he aplicado una frase cuando me preguntan de lo que ha pasado en mi país o que por qué emigramos y todo esto. Yo les digo, yo vengo del pasado para advertirles del futuro y muchos no hacen caso, ¿no? Creo que cuando se habla de diplomacia los micrófonos siempre sobran. Y ese ha sido el gran problema que tuvimos en Venezuela. ¿Se acuerdan de aquella frase célebre de yanquis de no sé qué, váyanse al tales? Y ahí vino una mala relación con los Estados Unidos. Y creo que al momento, y es lo que hay que rescatar y que habría que aplaudir de esta reunión del día de ayer entre los diferentes temas que se habían tocado allí, es que el pasado es pasado. El conversar en los discursos ante las cámaras, ante el pueblo, y citar al pasado para condenar lo que hicieron o no hicieron, eso forma parte, insisto, de un pasado
que trayéndolo al presente en un populismo no va a generar un desarrollo, no va a generar una mejoría en las relaciones diplomáticas. Y escuchándolos en parte de lo que vienen ustedes hablando y lo que obviamente nosotros como periodistas siempre vemos hacia afuera o desde afuera, lo que yo veo es que cuando hay respeto, pues hay logros, hay triunfos. Y creo que, tomando en cuenta lo que viene diciendo esa evolución Renato, pues creo que se está entrando en una relación de respeto, y una relación de respeto va a llevar a una relación entre iguales, no que Estados Unidos es la potencia y que Honduras es un país de las repúblicas bananeras de Centroamérica, como a veces nos han tratado, o el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces, creo que por allí va a haber un buen canal de comunicación siempre y cuando, repito, se abandone la llamada diplomacia de micrófonos, se abandone el populismo para referirse a Estados Unidos, para rescatar la soberanía, para rescatar el interés nacional o el sentimiento nacional, y aplicarlo más bien en demostrar los frutos de esos diálogos, de esas conversaciones que se pueden generar a raíz, insisto, del respeto que va a llevar a la equidad y por ende al desarrollo de todos los países. Oportuno. Muchas gracias, Juan Carlos Aguirre. Espero que el director de Migración te ayude para que te desbloquee. Por favor. Ahora es asunto soberano en Nicaragua. Si no, tienes que buscar otra ruta para irte para Venezuela. Pero sé que estás en tu trabajo, pues. Sí, estamos haciendo ese trabajo. Es un seguimiento donde, pues, obviamente no se afectan las soberanías de ningún país, sino es un tránsito. Filadelfo, gracias. Me pareció oportuna tus opiniones. A la orden. Y para mí el tema no es, si no nos aprueban el TPS, no pierde libre. Perdemos los hondureños. Ojalá, ¿verdad?, ocurra el milagro. Pero, oíme, si lo amplían, será un éxito político para ellos, que ellos lo idealizan. Pero no hay problema, siempre y cuando lo logremos. ¿Saben qué? Mientras mantengamos estas relaciones, aún y con disensos, de podernos dialogar sin descalificarnos, no estamos perdidos como patria, como Estado. Y eso es lo que tenemos que procurar. Eso es lo que tenemos que procurar. Que nuestras mentes no se enfermen, que el odio no llegue a nosotros. ¿Saben qué? Yo trato de procurar que el odio no llegue a mi corazón. Ayer el Grillo me mandó un misil. Le respondí, fíjate que aún te respeto, Grillo, porque no quiero que mi corazón se llene de odio, indistintamente de lo que dicen. ¿Cuál es la primicia? El Grillo subió una foto, esta foto subió el Grillo. Saque usted sus conclusiones, ¿va? Para que vea. O sea, el Grillo subió la foto de la reunión de la presidenta con la secretaria, o sea que hasta el Grillo está también sumado a la dinámica, ¿me entiendes? Es que si no se va, si no se suma se va, pues, aunque sea el Grillo, se va. 15, 10 segundos. Es difícil para mí, pero gracias por el espacio al pueblo hondureño. Pues con toda transparencia le contamos de esta reunión y los temas que se abordaron. Con respeto a la soberanía, con respeto a nuestras instituciones, se puede avanzar y construir agendas comunes. Ok, gracias.